Let's go ahead and open our Bibles in John chapter 20, verse 25. Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan capítulo 20, verso 25. And it says, so the other disciples told him, we have seen the Lord. But he said to them, unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe. Dice el verso 25, le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. You may sit down, amen. Pueden tomar sus asientos. And as we were sharing, amen, in the resurrection, amen, of Jesus Christ, conforme estábamos, ¿verdad?, compartiendo, ¿verdad?, lo que era la resurrección de Jesucristo. Amen. The story continues, ¿verdad? La historia continúa, how, we are as people, ¿verdad?, como nosotros somos como personas. Amen. That at times we're not gonna what? We're not gonna believe, ¿verdad? Van a haber momentos que no vamos a creer. And so, the thing is that Jesus had told his disciples before, it says 3 different occasions, ¿verdad? Dice que, Jesús había hablado con sus discípulos y les había dicho en 3 ocasiones que él iba a resucitar. And, even though that Jesus Christ told them, ¿verdad?, that he was going to resurrect, a pesar de que Jesucristo ya les había dicho que iba a resucitar. Amen. When have you seen somebody to resurrect? ¿Cuándo has visto a alguien que resucite? And so, that's a little hard to understand and believe, ¿verdad? It's most likely by faith, ¿no? Es en veces un poco difícil, ¿verdad?, para creer, ¿verdad? Y ahí es donde, como quien dice, tenemos que creer, dice, por medio de la fe. And, we, amen, they read the word of God, nosotros que leemos la palabra de Dios, there's times that maybe we may have doubt in certain things, ¿verdad? Nosotros como personas que leemos la palabra de Dios, ¿verdad?, quizás haya duda a veces, ¿verdad?, en nuestra mente. Amen. And that's normal, ¿verdad?, because we're human. Es normal porque somos seres humanos. But yet, we believe by faith. Nosotros creemos por medio de la fe. Amen. And so everything that is written, we believe that this is what happened. ¿Verdad? Nosotros creemos, ¿verdad?, lo que leemos porque dijimos, esto es lo que sucedió. And so we believe by faith. Creemos que por la fe. Amen. And so, and in God's word, ¿verdad?, en su palabra nos dice, in order for you to have faith, you have to what? Hear, listen to the word of God. ¿Verdad? Para poder obtener fe, dices que tienes que escuchar, ¿verdad?, oír la palabra de Dios. Amen. And so, as we learn and we read more of his word, conforme leemos y aprendemos más de su palabra, that faith, starts growing. Esa fe comienza a crecer. Amen. And so, through the Holy Spirit, a través del Espíritu Santo, amen, it shows us, ¿verdad?, and reveals it to our life, ¿verdad?, nos enseña y nos lo revela a nuestras vidas, so that we may gain faith, para poder nosotros obtener la fe, that this what was written, que esto lo que fue escrito, it's true, que es cierto. And that is not just a story, y que no nomás es una historia. A lot of times we read stories that are fairy tales, ¿eh? Muchas veces leemos, ¿verdad?, historias, ¿verdad?, que no son reales. And so, we compare, facts, ¿verdad?, with fairy tales, comparamos, ¿verdad?, los factores, ¿verdad?, con historias, ¿verdad?, que nomás se escriben. Through faith, through the Holy Spirit, a través de la fe y el Espíritu Santo, we believe, amen, that this is the word of God. Nosotros creemos que esta es la palabra de Dios. And that it was inspired by the Holy Spirit. Y que fue inspirado por el Espíritu Santo. Amen. And so we believe what we believe through the Holy Spirit. ¿Verdad? Creemos lo que creemos a través del Espíritu Santo. And so, the disciples that were there with Jesus, los discípulos que estaban allí con Jesucristo, they were learning and growing
to what they witnessed. Ellos iban creciendo y ellos iban aprendiendo por lo que ellos mismos estaban siendo que testigos of what Jesus was doing, de lo que Jesucristo estaba haciendo. And so them as disciples, ellos como discípulos, amen, it was, a challenge for them. Era un reto para ellos, but, they were learning, estaban aprendiendo, amen. And so in their hearts, maybe there was a little doubt. En sus mentes, ¿verdad? A lo mejor había, duda, just like any other person, como cualquier otra persona. And why do I say this? ¿Por qué digo yo esto? The ones that started the law, which was what? The Pharisees and the scribes, did they believe that Jesus was the Messiah? You see? Los que estudiaban la ley, ¿verdad? Que era la palabra de Dios, los escribas y los fariseos, ellos creían que Jesucristo era el Mesías. No. And so, do you see? It's not just by reading, no nomás es por leer. It has to be revealed through the Holy Spirit. Tiene que ser revelado a través del Espíritu Santo. For you to believe in faith. Para que tú puedas creer en fe. And so, a lot of times, amen, we don't believe as people, a veces no creemos, como personas. But then, when you have doubt, ¿verdad? In your mind or in your heart, cuando tú tienes duda en tu mente, en tu corazón, well, pray to God. Órale a Dios. And ask Him, Lord, is this really of you? Esto realmente es de ti? Is this, what your word really says? ¿Esto realmente lo que dice tu palabra? So that, God can reveal it to your life para que Dios te lo pueda, revelar a tu vida. Because as people, sometimes we're going to have doubts. Como personas, a veces podemos tener dudas. Amen. And so that's something that, we all need to work on. Es algo que todos debemos de trabajar en esto. And believe and have faith in God's word. De creer, ¿verdad? Y tener fe en la palabra de Dios. So everything that we learn through His word, todo lo que aprendemos a través de su palabra, even though sometimes it may be a challenge for us to believe, a pesar de que a veces sea un reto para nosotros creerlo, pray to God to reveal it to you through the Holy Spirit. Órale a Dios, pídele para que te lo revele a través de su Espíritu Santo. And so, that's why Jesus said, por eso Jesucristo dijo, ¿verdad? Dice, I'm gonna leave. I'm not gonna be here with you anymore. Ya me voy a ir, ya no voy a estar aquí con ustedes. But I'm gonna leave what? The counselor that will guide you to what? To all righteousness and to all truth, which is the Holy Spirit. Por eso Jesucristo mismo dijo, me voy, amen, pero les voy a dejar al Consolador. Dice que los guiará a toda verdad y a toda justicia. So that, you may believe and gain faith through the Holy Spirit, para que tú puedas creer, ¿verdad? Y tener fe a través del Espíritu Santo. Amen. And so in this story, ¿verdad? En esta historia, as we know, amen, the disciples, amen, Jesus, presented Himself, amen, to the disciples, como sabemos, ¿verdad? Después de la muerte de Jesucristo, dice que Jesús se presentó ante los discípulos, letting them know that what He said, that He was going to resurrect, was true, and it became true. Entonces Jesucristo se les presentó, ¿verdad? A los discípulos, ¿verdad? Así como Él les había dicho que iba a resucitar. Amen. Y cuando se les presentó, era para que ellos supieran que se hizo realidad. And so, when they saw Jesus, cuando ellos miraron a Jesucristo, amen, pues, they were filled of joy, ¿verdad? Llenos de gozo. I mean, in their mind, we can't believe it, no lo podemos creer, that you're alive, que estás vivo, amen. It is like you told us, es así como tú nos dijiste, amen. And so, there, I'm sure they were celebrating, estaban celebrando, amen. Then you are the true Messiah. Entonces, de verdad, eres el Mesías verdadero, the one that we were waiting for. Again, porque nosotros estamos esperando, do you see? As a believer, como creyente, amen, they had the faith, ellos tuvieron la fe, amen, even though the little doubt that maybe they had, a pesar de poco duda que ellos, quizás tuvieran, that doubt went away fast. Esa duda se fue rápido, amen, because they were seeing it with their own eyes, ellos lo estaban mirando, ¿verdad? Con sus propios ojos.
But there was one person that was not there. There was a disciple that was not there. Dice, había una persona que no estaba allí. Había un discípulo que no estaba allí. And who was that disciple? ¿Y quién era ese discípulo? Thomas. Tomás. Amen. And so, in this story, ¿verdad? En esta historia, in John 20, and if you go to verse 24, ¿verdad? En Juan 20, y si te vas al verso 24, it says, now Thomas, also known as Didymus, one of the 12, was not with the disciples when Jesus came. Dice, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, dice, no estaba con ellos cuando Jesús vino. And so Thomas lost that opportunity, ¿verdad? Seeing Jesus with his own eyes, ¿verdad? Tomás, ¿verdad? Perdió la oportunidad, ¿verdad? De mirar a Jesucristo con sus propios ojos. And I'm sure, he was disappointed. Estoy seguro, ¿verdad? Que estaba, pues triste, like, I missed it. No lo miré. Amen. They're telling me, ¿verdad? That, Jesus, presented himself. Me dijeron que Jesús, se presentó para con ellos. And I missed it. Y yo perdí esa oportunidad. And I'm sure that, he was probably, upset, ¿verdad? Un poco, ¿verdad? Quizá molesto or sad, ¿verdad? Triste, who knows? Maybe I'm not going to see him anymore. A lo mejor ya no lo voy a ver más. And that one opportunity that I had to see Jesus, la única oportunidad que yo tuve para mirar a Jesucristo, I missed it. Lo perdí. Because, they didn't know, if Jesus was going to present himself more times. Ellos no sabían si Jesucristo se iba a presentar más veces. And so imagine if Jesus would have presented himself only once. Imagínate que Jesucristo nomás se hubiera presentado nomás una sola vez. And if you missed it, pues you missed it. Si lo perdiste, pues lo perdiste, right? But Jesus wanted to make sure. Hello. Jesucristo se quería asegurar to make sure that people didn't have no doubt in their heart, in their mind. Jesucristo se quería asegurar que no hubiera duda en la mente, en el corazón del hombre. Because he knows how we are as people. Él sabe cómo somos como personas. And at one time that he would have presented himself, una vez que se hubiera presentado, do you think more people would have believed if it was the only time? ¿Tú crees que las personas iban a creer si nomás fuera esa sola vez? No. Look at Thomas. Mira a Tomás. If it would have been that only time, si hubiera sido esa la única vez, Thomas would have continued with his doubt. Tomás se hubiera continuado con esa duda. And no matter how much people, would have told them, no importa que la gente dijera, the disciples that were there, los discípulos que estaban allí, probably Thomas would have said, you can tell me all you want, I'm not going to believe it. I didn't see him. Me puedes decir lo que me puedan decir, yo no lo voy a creer, porque yo no lo creo. And so, when you're trying to convince people of something, and there to be more than just one thing, more witnesses, right? Not only you. ¿Verdad? Cuando tú quieres creerle a la persona, tiene que haber más evidencia o más testigos que te digan de que es realidad. And so, do you see how doubt can, be a challenge for our lives? Cómo la duda puede ser un reto para nuestras vidas. That's why, amen, when we talk about Jesus coming, and taking people in that rapture, cuando la gente habla, ¿verdad? De la Biblia y que dice, ¿verdad? Que, va a venir, ¿verdad? Jesucristo y se los va a llevar en los cielos con el rapto, ¿verdad? The resurrection, la resurrección. People don't believe it. La gente no lo cree. And they say, no, that cannot happen. Eso no puede suceder. And that's why Jesus, after he died,
He resurrected on the third day. Por eso Jesucristo, después de que murió, ¿verdad? Dice al tercer día, Él resucitó. So that people may believe, hello, para que la gente pueda creer that just like Jesus resurrected, we will also resurrect. Así como Jesucristo resucitó, así nosotros también resucitaremos. You know that it's not just a story, a one-time story, que no sea una historia nomás de una sola vez en esa historia. People don't believe up to this day. La gente no cree hasta el día de hoy. Do you see how down, even though within time, a pesar del tiempo, that, we, continue, preaching the gospel, continuamos predicando el evangelio, people still don't believe. Hay gente que todavía no cree. And there's doubt in their hearts, in their minds. Todavía hay esa duda en sus corazones y en sus mentes. But like I said, Jesus that knows all. Hello. Como siempre he dicho, Jesucristo que sabe todo. Verse 25, verso 25. And it says, so the other disciples told him, we have seen the Lord. But he said to them, unless I see the nail marks in his hands, and put my finger where the nails were, and put my hand into his side, I will not believe. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no hubiere en sus manos, dice, las señales de los clavos, dice, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. So did Thomas believe or no? No, Thomas didn't believe. Tomás no creyó. He wanted real evidence, ¿verdad? Él quería evidencia verdadera. Not that you tell me your story, ¿verdad? No que me digas, ¿verdad? Tu historia. Amen. Even though it was several people that were telling Thomas, ¿verdad? A pesar de que había testigos, ¿verdad? De otras personas que le estaban diciendo a Tomás, Thomas was like, I'm not gonna believe you. Even though it's several of you that are telling me, I'm still not gonna believe you. A pesar de que son varios que están diciéndome, yo de todos modos no lo voy a creer. And so, the thing, that caught my attention, it says, we have seen the Lord. Yes. Y lo que me llamó, me da la atención, amen, que dice que hemos visto al Señor. And so, in my mind, ¿verdad? En mi mente, what does it mean? We have seen the Lord. Hemos visto al Señor. Well, as people, that in the way that we are, ¿verdad? As people, ¿verdad? Como nosotros somos como personas, amen, this thing came to mind. Esto se me vino a la mente. Well, what was it? Was it a ghost? People say that they see things, but it's like a spirit. Yes. ¿Qué era lo que se les presentó a ellos, a los discípulos? Era que como un fantasma. La gente dice, muchas veces, no, pues miré esto, ¿verdad? Y es como un fantasma, ¿verdad? Es como, un espíritu, ¿verdad? Was it your imagination on what you saw? ¿Era su imaginación de lo que ustedes miraron? Was it a vision? Quizás era una visión los que ustedes miraron. But it wasn't Jesus. A lo mejor no era Jesús. Do you understand how our mind can work? Cómo nuestra mente puede, trabajar. Amen. That you say, no. Because we know that people that die, they never what? Come back, no? La gente que muere, se supone que no, vuelve para atrás. Yes? And so, I'm sure, that in Thomas' mind, estoy seguro que en la mente de Tomás, since he wasn't a witness, como
nomás no era un testigo. They just told them that they saw Jesus. Nomás le dijeron que miraron a Jesús. In Thomas' mind, ¿verdad? En la mentalidad de Tomás, what did you really see? ¿Qué realmente miraste? Did you see him physically? ¿Lo miraste físicamente? Now, by Thomas thinking this way, para Tomás pensar de esta manera, don't you think that it's, something that we can think? Es algo que nosotros también podemos pensar. But then what did Thomas say? Until I put my finger, what? In his hands, right? Until I put my hand on his side, then I will believe, because then I know that he is for real. Do you understand? Por eso Tomás, él mismo dijo, hasta que yo no ponga mi dedo, ¿verdad? En sus manos, mi mano en su costado, entonces creeré, porque entonces yo lo toqué físicamente. Because nobody said, it doesn't say, ¿verdad? No dice, ¿verdad? La palabra, amen, that they touched him. It says they seen Jesus, right? Dice que nadie lo tocó, dice que lo miraron. Yes, and seeing is different from touching. El mirar, ¿verdad? A una persona es diferente a qué? A tocarlo. And so Thomas wanted real evidence. Tomás quería una evidencia verdadera. Do you understand? And so at the same time, it says also, ¿verdad? También dice that it says, so the other disciples, did you see that? The other disciples told him. Dice, le dijeron pues los otros discípulos. Is it talking about the 12 disciples? ¿Están hablando de los 12 discípulos? No. It says other disciples. See? You see the key word? It says other disciples, otros discípulos, which means we're not the original disciples. There were more people that were in there. There were more people that were congregating. And so, dice que eran otros discípulos, que quiere decir que había más gente que se estaba congregando. Fíjate. And so, this is the thing. Maybe that's why, Thomas also didn't believe. A lo mejor era por eso porque Tomás también no creía. Because, I said, well, I think I would trust more the original disciples than the other disciples, ¿no? Yo le creería más a los 12 discípulos, ¿verdad? Que a otros discípulos. Do you understand? Because, Thomas knew the disciples that he was elected with. Tomás conocía a los discípulos con lo que él había sido escogido. But it says other disciples, otros discípulos. More people were a witness. Más gente eran, ¿qué? Testigos. And so Thomas, he wanted to touch Jesus, making sure that it was for real and not just an imagination or a spirit. Tomás quería tocar a Jesucristo. Quería asegurarse que era real. Quería saber que no nomás era un espíritu o la imaginación. Do you understand? And so, this is important, ¿verdad? Esto es importante. Amen. In verse 26, verso 26, it says, a week later, his disciples were in the house again. So this is what? A week later. ¿Verdad? A week later, his disciples were in the house again, and Thomas was with them. Though the doors were locked, Jesus came and stood among them and said, peace be with you. Dice, 8 días después, ¿qué dije? Después de una semana, 8 días después, estaban otra vez sus discípulos, dice, ¿qué? Dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús, estando la puerta cerrada, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Amen. And so, so Jesus, Thomas, ¿verdad? Tomás, ¿verdad? I'm not going to believe until I see him and I touch him, ¿verdad? Tomás, ¿verdad? No voy a creer hasta que no lo mire y hasta que no lo toque. And did Jesus present himself right away? Y Jesucristo se presentó luego. Thomas, here I am. Did he present himself right away? Jesucristo se presentó, rápido, so that Thomas could believe
It was what? A week after. Fíjate, una semana después. And this is another important point. Este es otro punto importante también. A week after. Una semana después. In other words, God is not gonna move just because you want. Just because you desire. Dios no se va a mover nomás porque tú quieres. Nomás porque ese es tu deseo. Jesus, prove to me, right? Prueba, enséñame. It's not gonna happen. No va a suceder. And when he does, if he does, it's because it's his perfect timing. Si él lo hace y si él lo quiere hacer, es porque es su tiempo perfecto. But not because you want. Not because, you want him to prove himself. No nomás porque tú quieres o porque quieres, que él se pruebe a sí mismo. Do you understand? God doesn't work that way. Dios no trabaja de esa manera. It says a week after. Una semana después. Amen. Then Jesus presented himself. Entonces Jesucristo se presentó a sí mismo. Even though the doors were locked. Las puertas estaban cerradas. Nobody could come in there. Pero nadie podía entrar unless they would knock for someone to open what? The door and let that person in. Nadie podía entrar al menos que la persona tocara y que se le abriera la puerta para entrar. Do you see that? And it says, Jesus didn't knock. Jesucristo no tocó la puerta. It says that before they knew it, Jesus was inside, in that, house with them. Jesucristo, ¿verdad? Dice que entró para adentro en esa casa y estaba allí para con ellos. Now, who can come in like that if it's not like a spirit? ¿Y quién puede entrar así si no es como un espíritu? As a human, can you go in like that in any place? Como ser humano, ¿puedes pasar, así en cualquier lugar? No. But who was Jesus from the beginning? ¿Quién era Jesucristo desde el principio? God, Spirit, and a man, a person. Fíjate. Jesucristo era Dios, Jesucristo era Espíritu y Jesucristo ¿qué era? Hombre. And so that's why, ¿verdad? Por eso mismo, amen, Jesus, amen, was what? Spirit, because, God is Spirit, ¿verdad? Jesucristo era Espíritu, porque, Jesucristo es Espíritu, ¿verdad? Es Dios, amen. And so he went in there, entró para adentro, amen. And so, he says, peace be with you. La paz sea con vosotros. Amen. And so, from there, it says, we understand that God's timing is always perfect. El tiempo de Dios siempre es perfecto. Amen. And so, and then verse 27, verso 27, it says, then he said to Thomas, put your finger here. See my hands. Reach out your hand and put it in my side, into my side. Stop doubting and believe. Verso 27. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Y acerca tu mano y métela en mi costado. Y no seas incrédulo, sino creyente. So now Jesus, ahora Jesucristo, amen, le está diciendo, okay, come here, Thomas. You didn't believe? Ven, Tomás, ¿no creías? Come here. And so, Jesus presents himself, ¿verdad? Remember, he came into that house as flesh or in spirit. Cuando entró a esa casa, entró como, espíritu o como carne. Spirit, right? Because nobody opened the door, nadie me abrió la puerta. But yet, now, hello? Now he's in the flesh, ahora está en la carne. And he tells, look, Thomas, so that you can believe that I'm not a ghost, hello? Tomás, para que creas que no soy un fantasma. So that you don't believe
that I am a spirit, para que tú no creas que soy un espíritu. Let me reveal myself as a man. Déjame me revelo para contigo como hombre. So that you can believe that I did resurrect. Para que tú creas, amen, que sí resucité as a man, como hombre, as in spirit, como espíritu. Because I am both. Yo soy los dos. Fíjate. And so, Jesus presents himself, se presenta, ¿verdad? Jesucristo. Thomas, touch me. Tócame, Tomás. So that you can believe, para que tú puedas creer that I'm for real, que yo soy de verdad. See, sometimes God has to do a little bit more in our lives. Hay veces, ¿verdad?, que Dios tiene que hacer un poquito más para nuestras vidas, so that we can believe, para que nosotros podamos creer. God manifests his power in so many different ways. Dios manifiesta su poder en muchas formas y en muchas maneras. People, and I'm just going to use, simple examples. Y voy a usar, ciertos ejemplos. That sometimes are in a car accident. Que a veces están en un carro de accidente. And that something drastic would have happened. Y tú sabes que algo drástico hubiera pasado. And you don't know how you survived. And you don't know how the car moved. Y tú no sabes cómo se movió el carro. What caused it? ¿Qué lo causó? And you say, I don't know how this happened. No sé cómo esto sucedió. There you go. God moves in the way that He's going to move. Dios se va a mover en la manera que se tiene que mover. So that you can see that it was God's hand in your life. Para que tú veas que fue la mano de Dios en tu vida. Hello? So that you can believe. Para que tú puedas creer that there is a God. Que hay un Dios. And it wasn't, something that happened. Y que no creas que nomás fue algo que sucedió. And then, say, oh, well, it was luck. Fue la suerte. That saved me, que me salvó. No, there's no such thing as luck. No hay tal cosa que buena suerte. It's that God provided, Dios proveó in a way that He needed to provide for your life. Que Dios necesitaba que proveer para tu vida. And so that's why it says God works in what? In mysterious ways. Dios trabaja en manera, ¿verdad?, misteriosas. Dice that sometimes we're not going to understand and we're not going to comprehend. No vamos a entender y no lo vamos a comprender. And so, with Thomas, Jesus presents himself con Tomás, ¿verdad? Jesucristo se muestra, ¿verdad?, para con él. And then verse 28, verso 28. Thomas said to him, my Lord and my God. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Amen. Now, his faith came back, ¿verdad? Ahora su fe regresó. Now that doubt is gone. Ahora su duda, se fue. Now he believed. Amen. Ahora él creyó. Amen. And so, Jesus didn't have to do that. Jesucristo no tenía que hacer eso. But this is how we learn. And this is how Thomas learned. Así es como aprendemos nosotros a través de su palabra. Y así es como aprendió Tomás en su propia vida. And so that's why it's important not to doubt. Por eso es importante no dudar. If you're doubting something in your life regarding God's word, si tú estás dudando algo en tu vida conforme a la palabra de Dios, ask God for direction. Pídele a Dios por dirección. Ask God to reveal it to your life. Pídele a Dios que te lo revele para tu vida. So that you can believe, para que tú puedas creer, and that doubt may go away from you. Y esa duda se vaya de ti. Doubt is very, sometimes it can affect people.
Very bad. La duda muchas veces puede afectar a las personas, muy mal. Sometimes, people don't want to believe that this is God's word. Hay gente que a veces no quieren creer, ¿verdad? Que esta es la palabra de Dios. And they want to research other books y quieren leer otros libros. Yes. And then they read that contradicts the Bible, algo que contradice a la Biblia. And sometimes they believe that more than God's word. Y muchas veces creen más esos libros que la palabra de Dios. And that doubt, it all started with what? With a doubt. Todo comenzó con una duda. Because they want to, let's see, let me learn, let's see if it's true that it's God's word. Déjame aprender, déjame ver a ver si es cierto esto es la palabra de Dios. And then the problem is, that most of the time, they get confused. And then they don't know what to believe. Muchas veces, amen, lo que pasa es que los confunde más y entonces ya no creen. Do you understand? And so that's why, amen, you pray and ask God, give me direction. Show me, reveal it to my life. Dame dirección, enséñame, para mi vida, so that I may believe what is true. Para yo poder creer lo que es verdadero. Take away any doubt from my heart, from my mind. Quita cualquier duda de mi corazón y de mi mente, so that I can believe, para yo poder creer, if it's real, si es verdaderamente real. Because you don't want, to be confused. Tú no quieres estar confundido. And then at the end, you don't know what to believe. Y al último ya ni sabes ni qué creer. But it all starts with doubt. Todo comienza con la duda. Amen. And then from there, verse 29, verso 29. It says, then Jesus told him, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet have believed. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. And so, this is a lesson, amen, for all of us. Esta es una lección para todos nosotros. Amen, that we don't want to be like Thomas. Nosotros no queremos ser como Tomás. Amen. But just in case we do doubt, y si acaso nosotros sí tenemos dudas, ¿verdad? Y dudamos, what is the thing? ¿Qué es la cosa? Dice, blessed those, dice, bienaventurados son, dice, los que no vieron, ¿verdad? Pero que creyeron. Dice, blessed are those who have not seen and yet have believed. And that's all of us. Amen. We believe by faith. Estos son nosotros, ¿verdad? Que creemos por fe. Were we there to witness this? ¿Estamos ahí para, ser testigos de esto? No. And so, that's the thing. Do you believe it or you don't? Esta es la cosa. ¿Lo crees o no lo crees? Do you understand? And so that's why, that's why it says, blessed are those, that didn't see, but yet they believe. Bienaventurados los que no vieron, pero ¿qué? Pero creyeron. And that's us. Estos somos nosotros, amen, that we believe, the life of Jesus Christ, que creemos que la vida de Jesucristo, that He died in the cross, que murió en la cruz, that He resurrected on the third day, y que resucitó al tercer día. Amen. We weren't there. Nosotros no estamos allí to be witnesses, para ser testigos. But we believe what? By faith. Nosotros creemos que por medio de la fe, amen, that He resurrected, que Él resucitó. And so that's why we are here today. Y por eso estamos aquí el día de hoy. And so this story, esta historia, amen, after Easter, después de la Pascua, amen, of celebration, de la celebración, the resurrection, la resurrección, amen, I said, let me speak about what Thomas went through and what he learned. Y dije, voy a hablar de lo que, Tomás, pasó y lo que él aprendió. And now, amen, y ahora nosotros, we believe by faith. Nosotros creemos por fe que Jesus resurrected, Jesucristo
resucitó. Yes. And so that's why we're here today. Por eso estamos aquí el día de hoy. Yes. That's why, the people all over the world, por eso la gente dice en todo el mundo, they believe by faith in Jesus Christ. Dice en todo el mundo, la gente cree por fe en Jesucristo. Yes. And so, this story, ¿verdad? En esta historia, it's important for our lives as believers. Es importante para nosotros como creyentes. Yes. Anytime any doubt comes to our mind, cuando venga una duda en nuestras mentes, what are we going to do? Pray, orar, ask God for direction. Show me the truth. Pedimos a Dios por dirección y enséñame la verdad. Yes, because we don't want to doubt. No queremos dudar. Amen. Especially about Jesus Christ and what He did for us as humanity. No queremos dudar de Jesucristo, de lo que ha hecho por nosotros, para con nosotros, en la humanidad. Amen. And so that's the teaching, amen, for this day. Amen. Y ese es el mensaje para el día de hoy.